Vamos a ir a aprender hoy. Quiero que tengas tu Biblia seguro ahí a mano. Quiero que la Biblia siempre sea de mucha importancia para nosotros. Si vienes hoy por primera vez, quiero decirte que usamos la Biblia o nos basamos en la Biblia para nuestras enseñanzas y nos encanta hacerlo. Así que hoy no va a ser la excepción. Pero antes de ir a la Biblia quisiera hacer algunas preguntas, como me gusta hacer siempre para tratar de conectar con ustedes. Y es esta: ¿cuántas personas aquí, escúchenme bien lo que voy a preguntar, cuántas malas personas hay aquí? ¿Ustedes sí han visto a alguien que alguna vez usted va y le dicen, usted sí es mala, esa es mala persona, es que re malo? ¿Cuántos se pueden catalogar así? Levante la mano. Claro, obvio, si nos preguntan cuántas malas personas hay acá, lo más probable es que decimos, no, yo no, a mí no me gusta que me digan eso. Y es que en realidad a mí tampoco me gusta que me digan eso. ¿Por qué nos molesta tanto que nos califiquen como malas personas? Pero si también pregunto, seguro que el concepto de mala persona o de algo bueno o algo malo varía dependiendo a quién le pregunte. ¿Qué es ser mala persona? ¿Qué es ser buena persona? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Eso es una pregunta que deberíamos hacernos constantemente. Nos disgusta que nos llamen mala persona por alguna razón. Hay algo en nuestro interior que no le gusta ser llamado así. Nosotros no sentimos, no creemos, allá en lo profundo de nuestro corazón, creemos que no queremos ser malas personas. ¿O hay alguien aquí que quiera ser mala persona? Yo creo que no. Terminamos a veces siendo malas personas, pero no queremos ser malas personas. Y de hecho, tratamos de desviar la atención de nosotros hacia otros. Por eso nuestros errores siempre son menos graves que los de los demás. Nosotros miramos los errores de otras personas, sus penas, sus faltas, y ellos son peores, nosotros no. Yo tengo una justificación para hacer lo que hago, pero él no, ella no. Y todo es más grave, todo lo que esa persona hace es más grave. No me gusta que vean lo mío como muy grave. ¿Por qué? Hay algo que quiero desentrañar hoy desde la Biblia, que hay en nuestro interior, que nos dice que no fuimos creados para ser malas personas, que no fuimos creados para el mal, que fuimos creados para el bien, que hay un diseño mayor de lo que nosotros podemos ver hoy en día y que ese diseño gime, grita desde adentro como un volcán en esta sociedad y en esta cultura en donde la injusticia está a nuestro alrededor, en donde todos vemos cosas que no nos gustan y somos conscientes de que no nos gustan. Aún dentro de nosotros mismos vemos cosas que no nos gustan. Pero para poder desentrañar eso necesitamos hacernos varias preguntas y responderlas desde la óptica bíblica. ¿Quién determina qué es bueno o qué es malo? Es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Quién determina lo que es bueno o lo que es malo? Y quisiera que me acompañes a Génesis capítulo 3, en donde vamos a tomar nuestro punto de partida para responder estas preguntas. La Biblia dice, mientras llegas allí al Génesis 3, en los 2 primeros capítulos, que Dios creó todo lo que existe. La semana pasada hablamos de las evidencias que hay, no solo desde la Biblia, sino desde el punto de vista científico, desde la creación, desde la lógica, con respecto a la existencia de Dios, un Dios creador detrás de todo esto. Y dijimos que Dios es un Dios que ha creado todo y lo creó todo bueno. Ese es el relato del Génesis. Dice que Él creaba y cuando creaba veía que todo era bueno. Y que cuando creó al ser humano dijo algo más, dijo es muy bueno, o sea, era mucho mejor. Por tanto, nosotros de alguna manera tenemos que vernos como esa joya de la creación, sin caer pues en egocentrismo o antropocentrismo. Pero se trata de que el ser humano fue creado por Dios de una manera muy especial. Y después de que esto sucede, Dios le ha dado algunas instrucciones al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, allí en la Biblia. Y les ha dado unas instrucciones para que todo funcione bien. Les ha dicho, aquí está mi creación, para que todo funcione bien en mi creación, estas son las instrucciones. Y retomamos aquí en el Génesis 3. Aparece un personaje que la Biblia llama la serpiente. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Le hace una pregunta a la mujer. Y quiero adelantarme un poco, ahorita lo que vamos a ver es que la serpiente está manipulando una situación
con una pregunta que lo que busca es sembrar desconfianza en la mente de una mujer. Esta mujer está allí, ha tenido una relación con Dios muy cercana, Dios le habla cara a cara a ellos dos, al hombre y a la mujer. Tienen una relación que ninguno de nosotros tiene hoy, que ningún ser humano puede tener hoy en este tiempo con Dios, pero ellos la tenían. Dios les hablaba directamente y Dios les da unas instrucciones, pero la serpiente, que era más astuta, viene a buscar, a sembrar una desconfianza en la mente de esta mujer. ¿Es verdad que Dios te dijo? O sea, Dios dijo. ¿Quién es ese Dios? Quiero explicarte que desde nuestra perspectiva, si Dios no existe, no hay una posibilidad de determinar qué es bueno o qué es malo. No hay forma. Si no existe un Dios absoluto, no hay verdad absoluta. Y si no hay verdad absoluta, ninguno de nosotros puede fiarse de ninguna idea que alguien tenga, de ninguna ley. No hay algo que pueda generar una confianza en que esto es lo correcto para hacer en la vida. Este es el camino que debemos seguir. Esto es lo bueno o esto es lo malo. Vivimos bajo lo que hoy conocemos como el relativismo. Es lo que le enseñan a nuestros jóvenes hoy, es lo que se discute en nuestras oficinas hoy. No te metas conmigo porque yo pienso diferente y mi moral es distinto a la tuya y yo determino cuál es mi moral, yo determino cuál es mi ética, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero eso nos plantea un inconveniente muy grande y déjame explicártelo de esta forma. Un día mi esposa estaba hablando con una señora en la escuela de fútbol de uno de mis hijos y estaban hablando precisamente sobre este asunto, llegaron a este punto de la relatividad y ella le decía, es que todo depende de cómo lo mires, todo depende de dónde estés, todo depende. Entonces mi esposa le dijo, ok, todo depende, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te parece un adulto que abusa de un niño? Entonces la persona dijo, eso está muy mal. Entonces mi esposa le dijo, no, para ti está mal, pero para ese adulto no está mal. Entonces todo depende. Si no existe un valor absoluto, ese adulto está bien, tú estás bien, todos estamos bien, pero ¿te das cuenta el dilema que enfrentamos? Por eso cuando alguien dice, y estoy un poco filosófico estos primeros domingos que estoy predicando sobre estos temas, cuando alguien dice con tanta certeza es que no hay verdad absoluta, eso en sí mismo es una contradicción. Porque él, si está diciendo eso, está afirmando algo que él cree que es verdad y que es un absoluto. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? No puedo abordar el tema de la verdad desde mi perspectiva limitada. ¿Quién determina qué es bueno y qué es malo? Y la semana pasada creo que dimos bastantes evidencias de por qué creemos que Dios existe y es el creador de esta tierra. Por tanto, Dios es el que determina qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Porque es una cuestión de diseño. Es cuestión de diseño. Si hoy sales, si esta tarde sales y te vas a un lugar de electrónica y compras un dispositivo electrónico y llegas a casa con tu super dispositivo electrónico nuevo, esos que hay hoy que compra uno que controlan las luces de la casa, que controlan absolutamente todo. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu casa? Probarlo. Ese es el problema. ¿Cómo lo pruebas si no sabes cómo se opera? Lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es? Leer las instrucciones, el manual de instrucciones. Hay un diseño, el dispositivo tiene un diseño. Pero nosotros generalmente no hacemos eso, ¿te has dado cuenta? Generalmente lo que hacemos es desempacamos todo, montamos todo y decimos, me falta un tornillo. Me faltó algo me faltó, algo no está acá, me estafaron. No te estafaron, es que no leíste cómo se armaba, no leíste cómo se conectaba. Entonces cuando nosotros hacemos eso, pues tenemos un problema. Estamos bajo nuestra propia cuenta y riesgo de operar ese dispositivo y en la medida en que es más especializado ese dispositivo, más probabilidad hay de que dañemos ese dispositivo y produzcamos un daño, un mal. ¿Entiendes a dónde voy? La cuestión del bien y del mal no es que Dios un día no tenía nada que hacer en la eternidad y dijo, voy a crear unos seres para hacerlos infelices y les voy a poner una serie de normas para volverlos aún más infelices. Y además voy a crear una religión que se llama cristianismo para que ellos vivan aún más infelices. Porque les voy a dar un montón de cosas que no les voy a permitir hacer. Porque eso es lo que mucha gente piensa acerca de la vida con Jesús. Qué cosa tan equivocada. Es un tema de diseño. Dios diseña algo, le da unas instrucciones al hombre y a la mujer, le dice, esta es mi creación, yo la creé, no tú, yo la creé. Entonces, por favor, depende de mí,
para que esto funcione correctamente. Porque si no dependes de mí, adivina qué pasa. Se genera el mal. Vamos a tener problemas. Pero la mujer en este momento está allí prestando atención a la serpiente. El bien tiene que ver con diseño, seguir el diseño. El mal tiene que ver con no seguir el diseño. Hoy quiero cambiarnos la perspectiva, darnos una perspectiva diferente sobre esto. La serpiente le dice cosas. Es verdad que Dios le dijo que no comiera de, escuche esto, ningún árbol del jardín. Mentira, eso no fue lo que Dios había dicho. Si ustedes se devuelven a Génesis capítulo 2, en el versículo 15, Dios le dijo algo diferente. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato. Mire qué cosa tan hermosa. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. Le está diciendo, mira, he creado todo esto para que lo disfrutes, para que la pases bien, pero en mi creación hay algo que tienes que tener en cuenta. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es otra cosa para nosotros que la guía de Dios para hacer bien su obra, para llevar a cabo su creación correctamente. Y Él tiene que advertirnos cómo hacerla, porque si no nos advierte, nosotros vamos a estropearla. Así que Él le da una instrucción al ser humano y el ser humano dice, no, yo sé más. Y el enemigo hace lo que hoy hace la cultura con nosotros. La serpiente hace lo que nuestra cultura hace con nuestros jóvenes y con nosotros mismos. Y es que nos trata de llevar siempre lejos del verdadero diseño de Dios. Me llama mucho la atención que cuando la serpiente se refiere a Dios utiliza un término impersonal en el hebreo. Y es contrastante porque Eva y Adán venían en una relación con un Dios que es personal. Lo primero que el enemigo quiere hacer es desconectarte de tu relación con Dios, porque si es un Dios indefinido, al que no le importamos, el que no comprendemos, con el que no podemos conversar, pues qué carambas tenemos nosotros que buscar lo que Él quiere. Pero el Dios de la Biblia es diferente. El Dios que se revela en Jesús es un Dios que quiere tener una comunión con nosotros. Pero Él quiere hacer eso para que la mujer se desconecte de Dios y tenga entonces desconfianza de Dios mismo, de su carácter y de la verdad que Él le ha dicho. Piénsalo bien, la clave de las relaciones es la confianza. Cuando yo pierdo la confianza en alguien, me cuesta andar en relación de armonía con esa persona. Por eso lo primero que quiere hacer la serpiente es romper la confianza del ser humano en Dios, en su diseño, en su propósito. Quiere hacer ver a Dios de manera distorsionada. Su creación quiere hacerla ver distorsionada, como sucede hoy. Hoy tenemos mezclas de mentiras con verdades en nuestra vida. Escucho cosas como esta. No, es que la vida es una sola. ¿Eso es verdad o es mentira? Pues eso es verdad. Sí, la vida es una sola, claro que es una sola. Por tanto, sí hay que disfrutarla. Pero le dicen a nuestros jóvenes, les dicen, la vida es una sola. Te estás perdiendo de muchas cosas por estar con Jesús. Te estás perdiendo de muchas cosas por estar con Dios. ¿Es eso cierto? No. Podemos disfrutar de muchas cosas con Dios como debe ser, como es el diseño. ¿Te quieren decir que no puedes disfrutar? No, te están diciendo puedes hacer lo que quieras fuera del diseño. No, pues con Dios no estás fuera del diseño, porque si estás en una relación con Dios, pues estás en el diseño. Pero la vida es una sola, claro que sí. ¿Y se puede disfrutar? Por supuesto que sí. Es más, nosotros los seguidores de Jesús, los hijos de Dios, deberíamos ser los que más disfrutemos de la vida. Nosotros debemos tener esa capacidad. Otros dicen, la vida es hermosa. ¿Es eso cierto? Claro que es hermosa. Entonces haz lo que quieras, lo que sientas, lo que tu corazón te diga, porque como la vida es hermosa, pues a Dios le agrada que hagas de todo. No, tampoco es cierto. Claro, la vida es hermosa, pero hay cosas que no está bien que yo haga porque me lastimo, por diseño. No, es que yo siento ganas de tirarme de un 7º piso. ¿Qué me va a pasar? Rompo el diseño, la gravedad, chao. Espiritualmente sucede lo mismo. Yo rompo mi sexualidad. No, es que yo me la sé más. Es que a mí me dicen que es que la sexualidad tengo que disfrutarla. ¿La sexualidad es hermosa? Quisiera un sonoro sí. Vamos a tener que hacer más charlas de parejas aquí seguido, pero
Claro que es hermosa la sexualidad. Es una bendición en el diseño de Dios. Y cuando yo rompo el diseño, adivina qué pasa. Recibo las consecuencias. Todo es cuestión de estar en el diseño, no de pensar que esto es para amargarse uno la vida. Y quisiera hablar de muchas más cosas, ¿no? Dios quiere que todos lo conozcan, ¿eso es verdad? Claro, por eso todas las religiones conducen a Dios. No. Dios quiere que todos lo conozcan y por eso envió a Jesús para que todos lo conozcan a través de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Mezclas de verdades con mentiras que compramos fácilmente en nuestra sociedad posmoderna donde todo es relativo, pero no en el diseño de Dios. Todo nuestro interior grita que hay algo que es verdadero. Todo nuestro interior nos habla de lo bueno o de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Y estoy seguro que a alguno de ustedes en la universidad o algún compañero les dijo, eso depende. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque eso depende de dónde nace usted. ¿Sí les han dicho eso? A nuestros jóvenes se los dicen, por eso hay que hablar de esto aquí. No, es que si usted hubiera nacido en China, pues sus valores morales serían otros. Estamos de acuerdo, pero aún así tendría valores morales. Mi punto no es que vamos a compartir los mismos valores morales. Mi punto es que allá en el interior el ser humano siempre quiere decir que hay algo bueno y algo malo, que hay algo justo e injusto, y que la cultura, por supuesto, determina de alguna forma lo que terminamos validando como justo e injusto. Pero tenemos que ir más allá de la cultura al diseño, a lo que Dios quiere, lo que Dios habla que está para todas las culturas. Y es lo que Jesús nos revela. Fuimos creados a su imagen. Y porque fuimos creados a imagen de Dios, de acuerdo a lo que dice el Génesis, anhelamos justicia y bondad. No fuimos creados para el mal, fuimos creados para el bien. Y por eso nos duele tanto el mal, por eso nos molesta tanto el mal. Pero el problema es que nos alejamos del diseño y entonces nos pasa lo que le pasó a Eva. Versículo 2. Se puso a conversar con quien no tenía que conversar. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La mujer entra en una conversación con la serpiente y, escúchame bien, le da una autoridad que la serpiente no tenía. La mujer, el hombre, está por encima de todo eso. Fue creado como la corona de esta creación, pero rinde su autoridad. Y entrega su autoridad y le dice a la serpiente, oh sí, acá está, entra por esta puerta y haz lo que quieras conmigo. Le da la autoridad para que la convenza. Le abre una puerta grande para que siga sembrando dudas. Y es más, el texto me deja ver que esta mujer estaba dudando mucho. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no le dijo que no lo tocara. Pero para la mujer, cuando el diablo le siembra duda, ella dice, sí, y además dijo que ni lo toque. No, Dios no le dijo eso. Para ella era tan pesado esto, la duda la había consumido en 2 segundos tanto, que abrió una puerta que nunca debió abrir. Y cuando hablo de duda, no me refiero al sano escepticismo que nos asiste a los que somos curiosos en la vida, porque esa es otra mala interpretación de lo que es ser seguidor de Jesús. Algunos piensan que ser seguidor de Jesús significa no preguntarse, no investigar, no hacer ciencia. Mentira, total mentira. Me refiero a la duda que va en contra de la evidencia de lo que Dios dice. Cuando yo examino la evidencia, y aún así, como dicen algunos científicos, no todos, porque no todos son ateos, dicen, yo escojo el ateísmo porque no quiero de ninguna manera darle otra explicación a esto y mucho menos una explicación que tenga que ver con un Dios creador. Ahí estás viendo a lo que yo me refiero. No la persona que está abierta a investigar, a pensar, a cuestionar. No, nosotros los cristianos somos curiosos, nos gusta pensar, nos gusta descubrir a Dios en la creación. Es más, ¿sabes por qué los grandes hombres de la historia hicieron ciencia? Y te voy a nombrar a grandes hombres como Isaac Newton, que le dio la base a la ciencia moderna. O me refiero a Johannes Kepler. Ellos eran creyentes en Dios, ¿sabías eso? ¿Y sabes por qué hacían ciencia? Porque ellos la tenían clara. Si hay un Dios que es creador y que es legislador sobre el universo, Él tiene leyes. Yo quiero descubrir sus leyes para descubrirlo a Él. La tenían clara y por eso hicieron ciencia.
Y el gran problema es que hoy la gente piensa que tener fe es contrario a la ciencia. No es a eso a lo que me refiero. Y quiero citar a un ganador de premio Nobel, un físico, Robert Andrews Millikan, que escribió esto: los hombres que saben muy poco de ciencia y los hombres que saben muy poco de religión se pelean. Y los espectadores imaginan que hay un conflicto entre ciencia y religión, mientras que el conflicto es solo entre dos especies diferentes de ignorancia. Voy a volver a repetírtelo, porque estas son de esas frases que uno necesita capturar. Los hombres que saben muy poco de ciencia y los hombres que saben muy poco de religión se pelean. Y los espectadores imaginan que hay un conflicto entre ciencia y religión, mientras que el conflicto es solo entre dos especies diferentes de ignorancia. Yo no les estoy diciendo que preguntarse, curiosear, investigar es pecado. Yo lo que les estoy diciendo es que cuando Dios ha presentado sus evidencias y nos ha guiado y nos ha hablado y nos ha mostrado que los resultados de seguir su diseño son los correctos y aún así nos oponemos a eso, ahí se origina el mal. Ese es el origen en realidad del mal. Gente que ha recibido a Dios, que le ha hablado a Dios, pero deciden vivir aún en contra de Dios. Ahí está el origen del mal. Porque también le dicen a los jóvenes, es que no es posible que exista un Dios bueno, porque ¿cómo es posible que haya mal en el mundo? ¿O no es eso lo que les dicen? Porque si Dios es bueno, no debería haber mal. Luego Dios no existe o Dios no es bueno. Ninguna de las dos. Dios es bueno y todo lo que Él crea es bueno y Él no creó el mal. Él creó a un ser humano con todo el potencial, con el diseño de ser bueno, pero ese hombre, esa mujer fueron creados con libre voluntad y cada vez que estropean el diseño generan el mal. Así que el tema del bien y el mal tiene que ver más con diseño que con cualquier otra cosa de leyes o de cosas simplemente morales. La serpiente le dijo a la mujer en el versículo 4, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y esta es una oferta que capturó a Eva. Como ha capturado la mente y los corazones de los hombres a lo largo de la historia. ¿Cuál es la oferta? Ustedes pueden crear su propio diseño. No es cierto lo que Dios dijo. Ese diseño no es. Ustedes pueden crear su propio diseño. Porque cuando crean su propio diseño son como Dios. Hemos sido creados a la imagen de Dios, por tanto podemos crear muchas cosas. Pero no podemos tomar un lugar del universo que no nos corresponde, porque el título de Dios o el puesto de Dios está ocupado y Dios no lo comparte con nadie. Y somos solamente criaturas limitadas. Pero hay una esperanza ilusoria de los seres humanos para ser como Dios, el deseo por el fruto prohibido. Y cuando esa idea aparece, nos captura. Y eso fue lo que capturó a esta mujer. ¿Sabes qué está en la raíz de apartarnos del diseño? Orgullo. Orgullo. El querer ser dioses, determinar ser dioses. Cuando alguien dice, es que Dios no existe, esa persona se está atribuyendo un papel que no le corresponde. Y quiero traer unas palabras de Carl Sagan. ¿Se acuerdan de Carl Sagan? Carl Sagan escribió esto: un ateo tiene que saber mucho más de lo que yo sé. Carl Sagan era agnóstico. Él se declaró agnóstico, que es diferente a ser ateo. Agnóstico es aquel que reconoce que no puede determinar que Dios no existe, pero él cree que no puede hablar que Dios existe, por tanto decide no preocuparse por eso. Pero un ateo es aquel que claramente dice Dios no existe y teoriza sobre eso. Bueno, Carl Sagan dice, un ateo tiene que saber mucho más de lo que yo sé. Un ateo es alguien que sabe que Dios no existe. Según algunas definiciones, el ateísmo es muy tonto. Carl Sagan está diciendo, ¿quién puede decir que Dios no existe? Pues el que se cree Dios, el que cree que ya conoce todo el universo. Él ya fue hasta el último rincón del universo y ya vio que Dios no existe. Pero nosotros encontramos que el orgullo humano nos lleva a veces a eso. Llevémoslo a escalas más pequeñas. Creamos nuestro propio diseño de vida.
nuestro propio diseño de familia, nuestro propio diseño de sexualidad. ¿No es lo que está haciendo la sociedad hoy en día? Su propio diseño de sexualidad no tiene que ver con el diseño de Dios, es su propio diseño. Está rompiendo el diseño. Y hay otra área donde el diseño se está rompiendo y no puedo de ninguna manera dejarlo pasar hoy. Según el diseño de Dios, la vida es sagrada desde la concepción. Y algunos dirán, en esos lugares donde hoy se discute este asunto, es que nosotros no creemos en la Biblia. Ok, entonces crean en lo que la evidencia científica dice. Porque si Dios es verdad y lo que la Biblia dice es real, tiene que ser coherente y tiene que relacionarse exactamente con la realidad. Cualquier idea, cualquier cosa que pensamos, tenemos que compararla con la realidad. Y si no contrasta bien con la realidad, pues es una locura. Pero te voy a decir lo que la evidencia científica nos dice. Que desde el primer momento en el que las dos células reproductivas de hombre y mujer se unen, cada una de ellas trae 23 cromosomas. ¿Sabes que el ser humano tiene 46 cromosomas? Pero hay un proceso que no me voy a detener a explicar acá, en el cual estas células llegan a tener cada una 23 cromosomas. Cuando llega la fecundación del óvulo, se enlazan para dar 46 cromosomas. Un ser humano. Y ese ser humano está allí con su ADN completamente definido, enlazado completamente. Pero ¿saben qué me impactó en estos días? Leer a los científicos y a los médicos israelitas que hay una imagen en internet en donde ellos ven cuando se fecunda el óvulo se produce luz. Hay un destello de luz. Por supuesto, los científicos dirán lo que quieran, pero yo creo que el Señor está ahí trayendo su vida, soplando vida en ese lugar. Pero quiero explicarte aún más cosas. A los 16 días el corazón del bebé ya late. Y me refiero a él como un bebé, no como un feto. Porque ¿sabes quién acuñó el término feto? Darwin. Aquel que nos enseñó a nuestra sociedad que somos producto de un proceso evolutivo al azar, sin ninguna mente detrás. Por tanto, llamó al bebé feto. Y yo me rehúso a llamarlo feto. Es un bebé desde que está en el vientre de mamá. Y a los 16 días ya su corazón está allí palpitando. A las 7 semanas está demostrado que bebé siente dolor en el vientre. Y quieren asesinarlo y dicen es que no se siente dolor, es una bola de células. Eso es lo que le dicen a nuestros jóvenes hoy. Escuchen entonces a la ciencia si no quieren escuchar lo que nosotros queremos predicarles. Pero la vida es sagrada en el diseño de Dios, la vida es sagrada desde el vientre. Y nosotros vamos a hablar por ellos. Y que es que hay algo más que tenemos que entender de la naturaleza del mal. Porque el mal no es solo aquello que llamamos lo malo, hacer lo malo. No. Algunos seríamos muy rápidos en señalar lo que es malo. Algunos tendríamos nuestra lista de los más malos. La mía la encabeza Hitler. Pero déjame mostrarte la verdadera naturaleza del mal que pasamos por alto nosotros en Génesis 3:6. Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo y él también comió. El asunto, escúchame bien, lo que encuentro en este texto es que el asunto no es que deseemos hacer cosas malas todo el tiempo, porque yo no creo que tú te levantes pensando que quieres hacer algo malo todos los días. El asunto es que a veces deseamos cosas buenas y legítimas tanto que somos capaces de hacer lo que sea para alcanzarlas. Somos capaces de matar con tal de tener lo que queremos. Somos capaces de violentar a la gente con tal de obtener lo que tenemos. Somos capaces de pagar sobornos con tal de obtener lo que tenemos. Ese es el problema. Deseamos cosas legítimas, deseamos cosas buenas, pero las deseamos tan mal y estamos dispuestos a hacer tantas cosas tan malas que eso nos aparta de Dios y rompe el diseño. Y ahí es lo que no podemos perder de vista. Porque por eso es que a veces creemos que somos tan buenos, porque como yo no mato, yo no robo, yo no soy Hitler. Pero no me doy cuenta que en lo profundo de mi corazón soy como los primeros en el Edén. Deseo tanto las cosas que no me importa si tengo que romper el diseño de Dios para obtenerlo.
Quiero placer a toda costa. Quiero dinero a toda costa. Quiero éxito a toda costa. Y ahí no se queda el asunto. Porque lo que la Biblia enseña también es que aquel, dice Santiago capítulo 4, versículo 17, que sabe hacer el bien y no lo hace, también peca. Y entonces nos examinamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que a veces queremos cosas tanto que hacemos lo que sea para tenerlas, pero que a veces no hacemos el bien aunque sabemos que podemos hacerlo porque no nos importa, porque no tiene que ver con nosotros. Y por eso yo no voy a callar de hablar por los que no tienen voz, porque la iglesia tiene que hablar y pronunciarse. Y cuando terminamos ahí, ¿saben cómo terminamos? Como Pablo en Romanos capítulo 7, a donde quiero que me acompañes. Mientras llegas a Romanos, déjame decirte lo que sucedió con Adán y Eva. Está allí en la Biblia. Dice que cuando hicieron esto, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez y se encontraron tan vacíos, tan avergonzados, que lo primero que hicieron fue conseguir hojas para cubrirse. Y así terminamos los seres humanos sin Dios. Terminamos buscando un montón de cosas, tratando de hacer nuestro diseño, tratando de quebrantar el diseño de Dios para alcanzar lo que queremos, porque es tan deseable a nuestros ojos. ¿Y sabes cómo terminamos? Vacíos. Y hay un día en el cual miramos y nos sentimos como Pablo en Romanos 7:21. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. Yo sí. ¿Sabes? Yo tengo una gran lucha. Yo creo que es mi lucha más fuerte. Y hoy quiero compartirla con mi familia en la iglesia. Y es mi lucha con la ira. Ustedes me ven a mí aquí y dicen, wow, qué tipazo. Pero como mi mamá dice, el que no lo conoce, que lo compre. Mi mamá y sus dichos. Créanme, hay días en los que digo, ¿por qué es tan difícil esto? ¿Por qué es tan complejo esto? Y me miro y digo, miserable de mí. Pero entonces, ¿sabes qué? Si me quedo ahí no hay esperanza. Nos fuimos todos aburridos hoy de acá. Pero Dios es esperanza. Y es lo que quiero transmitirte hoy. Sí, nosotros podemos estar separándonos de Dios, quebrantando su diseño, haciendo cosas que no deberíamos hacer, pero aún así Dios nos ama y hay esperanza. Y por eso lo que dice Pablo allí en Romanos es poderoso. Dice, miserable de mí. Él se mira y dice, yo como hombre no puedo, yo no lo logro. Pero después está esta afirmación poderosa que hay en la Biblia. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios, porque si fuera por nosotros no podríamos. Vuelve al diseño, vuelve a tu diseñador, vuelve a reconectarte. ¿Has roto tu diseño? Vuelve a reconectarte con el diseño de Dios. Deja que Dios hoy vuelva y quite toda culpa y toda vergüenza. Pasa a Romanos 8, no te quedes en Romanos 7, pasa a Romanos 8 y lee esto conmigo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dale vuelta a tu página, pasa, hazle scroll down a tu celular, lo que tengas que hacer, pero pasa por favor a Romanos 8. Vuelve a tu diseñador. Porque cuando vuelves a Él ya no hay condenación, ni culpa, ni vergüenza, y hay algo más poderoso, y es que Él rompe el poder del pecado y de la muerte sobre nosotros. Es que Él vino a esta tierra, como dice allí en Romanos 8. La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado.
Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Que cuando Jesús nos alcanza, ¿sabes? Nuestra mirada cambia. Ya no estamos más pensando en lo que nos aparta, en lo que nos aleja de Dios. Ya no nos interesa otro diseño, nos interesa su diseño. Y es cierto, somos imperfectos y estamos en proceso y estamos siendo formados, pero estamos siendo diseñados por Él. Él nos está formando, Él nos está levantando y Él nos ha dado un poder para que venzamos el pecado que a veces viene a agobiarnos. Y es lo que quiero transmitirte hoy. Nosotros somos hijos de Dios. Ya no te veas más como quien no puede vencer al pecado, como quien no puede avanzar, como quien estropeó su vida. No hay culpa, no hay condenación, no hay vergüenza. No importa lo que hayas hecho antes de conocer a Cristo. Cristo hoy te sana, te renueva y tiene un nuevo diseño para ti, el que era el original. De eso se trata el bien y el mal. No de venir a una religión, se trata de venir a aquel que tiene un diseño para ti, en el cual tiene el mejor diseño para ti que nadie te puede dar en esta tierra. Y hoy quiero invitarte a venir a Jesús. Y hoy quiero invitarte, si nunca le has entregado tu corazón a Jesús, no una religión, realmente entregarte al diseño de Jesús. Quiero invitarte hoy a que cobres valor y lo hagas. Y quiero pedirle a todos que cierren sus ojos. Y si hay alguien acá que hoy quiere entregarle su vida a Jesús realmente, diciéndole: yo quiero tu diseño, déjeme saberlo levantando su mano. Quiero invitarlo a que sea valiente. No le voy a pedir que venga aquí al frente, pero quiero invitarle, gracias, a que levante su mano. Solo ustedes saben si realmente se han entregado al diseño de Dios, si realmente han hecho a Jesús el Señor de sus vidas, o si solo han vivido en religión, o si solamente han estado como simpatizantes. Solo ustedes lo saben. Tal vez es la primera vez que vienes, tal vez ya has venido muchas veces, pero hoy le dices: Señor, yo quiero tu diseño. Y hoy quiero invitarte a que ores conmigo y a que le hables hoy a tu diseñador y le digas: Jesús, gracias. Gracias porque tú eres mi diseñador. Tú estabas en el principio creando y me creaste a mí. Y hoy te pido que me perdones, porque debo reconocer que a veces he anhelado cosas tanto que no he pensado bien en lo que he hecho para alcanzarlas, y me he lastimado a mí y he lastimado a otros. Hoy te pido perdón porque a veces he creído saber más que tú. He escuchado las voces de otras personas que me han alejado de tu diseño, pero hoy escucho tu llamado que me dice: vuelve a mí, vuelve a mí. Y hoy acepto eso. Y hoy decido volver a ti. Hoy entrego mi corazón a ti. Te entrego mi vida. Recibo tu perdón. Me arrepiento de mi pecado. Y recibo tu perdón desde la cruz. Tú limpias mis pecados. Y tú me devuelves una visión diferente. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Renueva mi mente. Cambia mi corazón. Sana mis heridas. Y muéstrame el camino. Porque no lo quiero dejar nunca. A partir de hoy, dame tu espíritu, para que yo realmente pueda, eso que leímos hoy, vivirlo, ser victorioso sobre el pecado. Yo te lo pido hoy, Señor. Amén y amén.